Es la forma más sencilla de establecer un negocio y son empresas pequeñas o de carácter muy familiar. Las empresas societarias o las empresas que son sociedades, están constituidas por una o varias personas. Y dentro de esta clasificación podemos tener sociedades anónimas, que son las más grandes, la sociedad colectiva, una sociedad comanditaria o en comandita, la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad por acciones simplificadas, o SAS se denominan. También tenemos empresas que pueden ser cooperativas u otras organizaciones que provienen de la economía social. Entonces, esta será la clasificación de las empresas según la forma jurídica. Según su tamaño, aquí dice que no hay unanimidad entre los economistas para distinguir entre una empresa grande o una pequeña, ya que según su tamaño mediría el volumen, ¿no es cierto?, de la empresa, pero puede ser una empresa que tiene pocos integrantes y sin embargo un nivel de facturación muy alto, o sea, un capital muy alto. Los principales indicadores, en este caso, para clasificar una empresa por el tamaño, son el volumen de ventas, el capital propio. Nosotros aquí las vamos a definir por el número de trabajadores. Este criterio nos dice que una microempresa posee 10 o menos trabajadores. Una pequeña empresa está entre 11 y 49 trabajadores. La mediana empresa entre 50 y 250 trabajadores. La gran empresa entre 250 y 1000 trabajadores. Y un macroemprendimiento que tiene más de 1000 trabajadores. Esta es la clasificación, por ejemplo, que utiliza la Unión Europea para la clasificación de las empresas. Bueno, según su ámbito de actuación es otra forma de clasificar las empresas, ¿no es cierto? Donde las empresas locales son aquellas que venden sus productos o servicios en una determinada localidad. Por ejemplo, en San Juan, una empresa está radicada solamente en San Juan y los productos que vende los vende nada más que para el mercado interno. Las empresas nacionales son aquellas que actúan dentro del país. O sea, una empresa que vende sus productos en la provincia de San Juan y en otras provincias del país. Y las multinacionales o empresas internacionales, que son aquellas que actúan en varios países. Tienen su sede en un lugar, en un país determinado, pero trabajan en otros países. Según la cuota de mercado que posean las empresas aspirantes, especialistas, empresas líder, empresas seguidoras. Esto es una clasificación que se da de acuerdo, que está muy relacionada con el volumen de ventas o el volumen de producción que tenga. Entonces, no es una clasificación muy habitual para las empresas. Esta sí que es importante, que es según el origen del capital. El capital de la empresa, el capital con el que se forma la empresa y empieza a ejercer su actividad, puede ser de puede tener diferentes orígenes. Por ejemplo, público. Si el capital es público, las empresas se denominan empresas públicas. El capital de estas empresas pertenece al Estado y su finalidad es siempre satisfacer necesidades de carácter social. Las empresas públicas pueden ser centralizadas, desconcentradas o descentralizadas. Centralizadas cuando los organismos de las empresas se integran en una jerarquía que encabeza directamente el presidente de la República, con el fin de unificar las decisiones, el mando y la ejecución. Por ejemplo, este sería el caso, por ejemplo, de las empresas que maneja la nación. La nación directamente, empresas nacionales. Las desconcentradas tienen ciertas facultades de decisión limitadas, tienen una cierta autonomía y manejan su presupuesto. Este, por ejemplo, sería el caso de Vialidad. Vialidad tiene Vialidad Nacional y después están las Vialidad Provincial. Esta es una empresa desconcentrada dentro de nuestro ámbito, ¿no? De nuestra profesión.
Y descentralizadas son aquellas que desarrollan actividades que competen al Estado y son de interés general, pero que están dotadas de personalidad, patrimonio y régimen jurídico propio. ¿Mm? Fíjense que dentro de las empresas públicas pueden ser estatales, de acuerdo, si su capital pertenece íntegramente al Estado y no adoptan una forma externa de sociedad privada. Tienen personalidad jurídica propia y se dedican a una actividad económica y se someten alternativamente al derecho público y al derecho privado. En este caso, una empresa estatal, por ejemplo, ¿cuál podría haber sido? Un ejemplo, yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, por ejemplo, sería un tipo de, una empresa estatal. ¿Mm? Mixtas y paraestatales. Quiere decir que aquí el capital es mixto. Hay participación del Estado y de particulares o de privados para producir bienes y servicios. Su objetivo es que el Estado tienda a ser el único propietario tanto del capital como de los servicios de la empresa. Un ejemplo de este caso son de las sociedades mixtas del Estado. Por ejemplo, aquí en Europa son muy comunes las empresas de capital mixto, o sea, que son mitad del Estado y mitad del privado. En Argentina, por ejemplo, a ver, tenemos, creo que Energía San Juan es una empresa mixta, ¿verdad? Y el EPSE. No sabría decir. Sí, que es una sociedad del Estado. Bueno, eso es un tema que podrían los chicos indagar y darnos algún ejemplo de empresas mixtas. ¿Mm? Y privadas, son empresas privadas cuando el capital es propiedad de inversionistas privados y su finalidad es el 100% lucrativa. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar ahora, ya hemos hablado entonces de la clasificación de las empresas, vamos a ver ahora qué es el grado de competencia entre las empresas y lo que es el fenómeno de la globalización. Es un fenómeno que todos conocemos por haber oído que esto es producto de la globalización, esta situación se genera por movernos en un mercado globalizado. Fíjense que el tema de la pandemia se lo ha relacionado mucho con el tema de la globalización, porque se ha producido una globalización al generarse un comercio mundial muy grande, evidentemente se transmiten tanto los bienes como los virus, como las bacterias. ¿Mm? Sí. Bueno, entonces en un mercado global, el reto que enfrenta toda empresa es ser competitiva, para lo cual tiene que, evidentemente, adoptar un patrón tecnológico. Este patrón tecnológico que impera a nivel mundial tiene dos vertientes, la microelectrónica y la informatización. Una organización flexible, horizontal, abierta e interconectada con base a la información. Por eso es que al mercado globalizado también se lo llama sociedad de la información. Todos estos temas, esta forma, estas denominaciones son habituales en el lenguaje económico. Otro desafío empresarial para una empresa en un mercado global es la calidad, pero la calidad en su interpretación más amplia, la calidad del trabajo, la calidad del servicio, la calidad de la información, del proceso, de las personas que lo integran, la calidad de la empresa y la calidad de los objetivos, pero sobre todo una integración ventajosa a la economía global requiere el desarrollo de estrategias nacionales y empresariales adecuadas. ¿Mm? Evidentemente, una empresa que desea salir al mercado global tiene que ser una empresa dispuesta a internacionalizarse. ¿Mm? Si no, no tendría sentido. El desarrollo económico mundial reciente, así como la globalización de los mercados, genera mucha controversia. Para unos es el inicio de una nueva etapa de desarrollo de la humanidad y para otros es una política neoliberal que desarrolla el mercado y las relaciones capitalistas con una nueva
división internacional del trabajo, que margina de forma creciente a los países pobres. O sea, estas dos líneas de pensamiento conviven para la economía, una economía globalizada. Fíjense que hay un economista, que es Ugarteche, que en su obra El falso dilema, América Latina en la economía global, expresa una de estas orientaciones básicas. Este economista nos dice que el planteamiento actual de la globalización expulsa a gran parte del mundo y deja solamente a aquellos países con una gran capacidad de compra y con una alta productividad como parte de este nuevo sistema global. Y el resto de los países nos transformamos nada más que en satélites que consumen lo que pueden, porque evidentemente los mercados son los que definen la capacidad de compra y la capacidad de venta, ¿no es cierto?, de cada país. Dice, la globalización es un fenómeno entre países ricos y, para ser más exactos, para los sectores más ricos dentro de los países ricos. Lo que ocurre es la interrelación de lo que se llaman los nortes con la exclusión de los sures de este mundo. Entonces, la nueva economía interrelacionada es una isla dentro de un mundo para unos nortes que no tienen frontera y para otros con estas fronteras que son infranqueables. ¿Por qué? Fíjense de dónde proviene esta discusión que surge sobre la globalización. Porque surge de las restricciones que existen en los países ricos a la entrada, las barreras proteccionistas que tienen estos países con respecto a los productos manufacturados que vienen de otros países. Por ejemplo, ellos aluden, ¿no es cierto?, a que estas barreras comerciales desaparezcan, pero no las quitan. Estas barreras proteccionistas sí existen para sus mercados. Estados Unidos, por ejemplo, no sé si lo recuerdan, la controversia que hubo con los limones de Argentina. O sea, hubo una enorme producción de limones en Estados Unidos, y entonces establecieron una barrera y dejaron de comprarle limones a la República Argentina. Y parece una tontería, pero el mercado de los limones para la República Argentina es un mercado bastante importante. Sobre todo en algunas provincias, no en San Juan, pero sí las provincias del norte, como la provincia de Tucumán, por ejemplo, donde en la provincia de Tucumán se produce uno de los aceites esenciales de limón que se utiliza en la fórmula secreta de la Coca-Cola. Y durante esta explosión que hubo en Estados Unidos, surgió la protección de su mercado, en Tucumán se produjo un descalabro económico bastante fuerte, no solamente en Tucumán, sino en el norte, en la franja esa del norte de Argentina, donde se produce el limón y se genera este aceite esencial de limón, que tiene un precio altísimo en el mercado, por supuesto. ¿Sí? Otro punto de vista que existe sobre esto de la globalización, que tiene muy amplia discusión, señala que la economía mundial se encuentra en una etapa de transición hacia una nueva civilización, que se llama lo que se conoce como la sociedad del conocimiento o la sociedad postcapitalista, cuya base es la revolución científica y tecnológica en marcha, que va a tener profundas consecuencias en los sistemas económicos, sociales y políticos de las sociedades humanas. Fíjense que esto es lo que, en esa nota que les puse yo en el Classroom sobre Harari, este pensador mundial habla precisamente de esto, cómo la sociedad del conocimiento, esta sociedad que tiende hacia una informatización cada vez más grande, hacia el desarrollo de inteligencias artificiales que evidentemente van a reemplazar el trabajo humano
y no lo van a reemplazar como en la época de la Revolución Industrial, porque la Revolución Industrial hizo desaparecer a los artesanos, o sea, todo lo que era la economía y los gremios de los artesanos, que fueron poderosísimos a partir de la Edad Media en la historia de la evolución humana, desaparecieron en la época industrial. Y se pensó que las máquinas iban a reemplazar directamente al hombre. Sin embargo, eso no se produjo porque la economía se diversificó en diferentes procesos industriales y los obreros tuvieron una posibilidad de capacitación y de ampliación muy grande. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Esta nueva sociedad del conocimiento, esta nueva sociedad basada en inteligencias artificiales, sí que va a dejar a mucha gente sin trabajo. Va a dejar a mucha gente sin trabajo, ¿por qué? Porque requiere de una capacitación muchísimo más especializada que no va a estar al alcance de toda de la masa obrera. O sea, no se necesita una especialización como la que usted debe necesitar en una empresa industrial, un tornero, un mecánico, una cuestión así, sino que requiere una capacitación muchísimo más especializada para la generación, ¿no es cierto?, de lo que va a ser las inteligencias artificiales. Fíjense que hay profesiones que realmente se sienten muy amenazadas por el tema este de la inteligencia artificial. Por ejemplo, o sea, hay miles de ejemplos y Harari lo explica muy bien en estos libros que les he recomendado yo que lean, donde él dice que, por ejemplo, el transporte se va a ver muy afectado por el desarrollo de los coches autocomandados y sobre todo en el transporte de mercancías. ¿Por qué? Porque estos sistemas interconectados van a hacer que los coches tengan un dominio completo de la zona circundante por la que circulan. Entonces, evidentemente, los accidentes se van a reducir de forma... ¿Por qué? Porque cuando un coche autocomandado va llegando a una esquina, por ejemplo, a un cruce peligroso, el coche que viene por otra vía también llega y evidentemente la inteligencia artificial los tiene a todos relacionados, ¿sí? Entonces uno ordena a uno de ellos que se pare, pasa el otro, o sea, evidentemente son mucho más eficientes, es mucho más eficiente una inteligencia artificial que un humano autónomo, o sea, que un chofer humano. Entonces, esta es una de las profesiones más amenazadas por un nuevo transporte global. Aparte, por ejemplo, se habla muchísimo de los barcos, así como los barcos, estos enormes barcos de los que hemos tenido noticias ahora con el accidente, con el barco este que encalló en el canal de Suez, de Ben Given, se habla del transporte marítimo directamente autónomo, o sea, ya sin personas. Fíjense que estos barcos de grandes contenedores que antes eran llevados por miles de marineros, hoy en día se manejan con una tripulación de a lo sumo 15, 20 personas y llevan entre 10.000 y 20.000 contenedores. O sea, es impresionante. En el momento en que estos barcos sean guiados por sistemas de radares que se manejan desde los satélites artificiales, se acabó la marina mercante. O sea, no se van a necesitar individuos para comandar un barco. El barco va a ser autónomo. No sé si a los aviones llegaremos a eso. A mí, no sé, creo que todavía confío más en las reacciones de un piloto humano
que en las reacciones de una máquina ante un posible fallo en un avión. Pero bueno, esa es una opinión nada más. ¿Mm? Bueno, Kenichi Omae, por ejemplo, es otro economista que propone una visión de futuro con una economía entrelazada en un mundo que no tenga fronteras y evidentemente su postura es muy optimista. Él cree en una prosperidad sin límites para una economía de este tipo, de una economía entrelazada y sin fronteras. No sé si para mí su opinión, su optimismo es realmente aceptable o viable. ¿Mm? En fin. En la economía entrelazada no solo se van a intercambiar libremente bienes y valores del comercio tradicional, sino también muchos activos fundamentales como tierras, compañías, software, derechos comerciales, patentes, membresías y marcas, objetos de arte y experiencia. Fíjense que ahora hay una discusión muy fuerte en casi todo el mundo por el tema de las patentes, el tema de las patentes en el caso de las vacunas, porque la discusión surge que si hay que vacunar a toda la humanidad por la pandemia esta del COVID, evidentemente cada país tiene que poder producir sus propias vacunas, tiene que ser capaz de generar sus propias vacunas, y para eso las patentes tienen que ser libres. Entonces hay una discusión muy fuerte entre permitir a las farmacéuticas que han desarrollado las fórmulas de estas vacunas que tengan un margen de beneficio amplio, pero que compartan las patentes, que la patente finalmente los estados las puedan comprar y sean patentes libres. Y no es una discusión nimia ni superficial, es una profunda discusión. ¿Por qué? Porque está en juego la vida de miles y miles de personas. ¿Mm? Es un tema al que todos, de una manera o de otra, deberíamos seguir con bastante interés. ¿Mm? Bueno, siguiendo el pensamiento de este economista, una economía entrelazada para él incrementa el bienestar de los individuos y de las instituciones. Se mantiene abierta a todos los que desean participar, sobre todo mediante la desreglamentación del comercio, que es lo que hablaba yo de los tratados de libre comercio. No sé si lo recuerdan o no sé si lo saben o han leído alguna vez que hubo hace unos años, un par de años, yo diría que unos 4 años, una discusión bastante fuerte a nivel internacional sobre un tratado de libre comercio que trataba de imponer Estados Unidos al resto del mundo. Finalmente no se llegó a concretar este trato. Digamos que se concretó parcialmente entre ciertos sectores, pero no en forma global. ¿Mm? Bueno, una economía entrelazada también no crea perdedores ni ganadores absolutos, ya que los mecanismos del mercado ajustan la competitividad de las naciones participantes con equidad por medio de los tipos de cambio de las monedas y del empleo. Evidentemente es una postura excesivamente optimista. Yo creo que en la humanidad, en la evolución de la humanidad prima el egoísmo y que llegar a una economía entrelazada es difícil en estos momentos. ¿Mm? Bueno, dentro de la economía global tenemos que hablar de las corporaciones, de las grandes corporaciones multinacionales. El objetivo principal de toda corporación multinacional está en convertirse en una auténtica inmigrada en las 3 regiones importantes del planeta, como son Japón, Estados Unidos y Europa. En realidad, Omae dice que la tríada tiene 4 cabezas. Japón, Estados Unidos, Europa, ¿y cuál creen ustedes que es la otra cabeza? En este caso, China, ¿no? Cada contendiente de alta tecnología participa en las 3 regiones industrializadas de la triada y además en una región en desarrollo, con lo cual serían 4. Japón abarca Asia, los europeos tienen sus vínculos tradicionales con África y Medio Oriente,
Y Estados Unidos, evidentemente, lo desarrolla en América Central y América del Sur. Son sus mercados, digamos, sus mercados potenciales. El proceso este de globalización de los mercados está unido a la internalización de la empresa. La principal característica de esta época la constituye la rapidez y la intensidad con que se produce este fenómeno. La internalización de las actividades económicas no es un fenómeno nuevo. En épocas anteriores hubo un crecimiento continuo del comercio internacional que fue favorecido por el éxito de las negociaciones encaminadas a la liberalización multilateral de los aranceles aduaneros. En la medida en que disminuyen, ¿no es cierto?, los aranceles aduaneros, aumenta la comercialización y aumenta la internacionalización de las empresas. Fíjense que, sin embargo, la tendencia a la integración internacional hoy en día es diferente. Se caracteriza, ¿no es cierto?, por una intensificación de los vínculos económicos que atraviesan los límites nacionales y a menudo reflejan un comportamiento estratégico a nivel de la empresa. Las operaciones económicas se realizan en un ambiente sin fronteras, en el cual la producción, la tecnología y la comercialización están vinculadas en cadenas de valor agregado integradas mundialmente. Esto es lo que se conoce como, ¿no es cierto?, la globalización de los mercados. Es un cambio, es un conjunto de cambios entre los que destacan el desarrollo tecnológico, fundamentalmente en el campo de las telecomunicaciones y de la tecnología de la información, y en la biotecnología también. Bueno, la desregularización a nivel comercial es lo que les comentaba yo antes de los diferentes países, tanto industriales como los que están en vías de industrialización, crean grandes áreas comerciales, como puede ser la Unión Europea, el NAFTA, el ASEAN o el Mercosur. Pero fíjense todas las idas y vueltas, las idas y venidas que tienen todos estos acuerdos que se realizan entre países de zonas de intercambio. Fíjense que hasta ahora la más estable de estas uniones comerciales sigue siendo la Unión Europea. Un fuerte proceso de concentración empresarial mediante el desarrollo de fusiones y adquisiciones ha alterado la estructura industrial tradicional y por lo tanto de la competencia. ¿Qué es lo que pasa? Que las grandes multinacionales van comprando a las empresas pequeñas y evidentemente vuelven a crearse situaciones monopólicas, donde hay una empresa multinacional muy grande que ejerce una actividad monopólica sobre una determinada rama comercial. Por ejemplo, les doy un ejemplo, Monsanto con el tema de las semillas. O sea, Monsanto es una empresa internacional que es dueña de las patentes de la mayoría de las semillas transgénicas que se comercializan en el mundo. O sea, le hemos dado a una empresa privada, enorme, multinacional, un poder muy grande, el poder sobre la base de la alimentación, y es tan poderosa económicamente esta empresa que, por ejemplo, obliga al productor a comprar la semilla. O sea, antiguamente, en los procesos, les hablo de esto porque justamente como doy clases en ciencias agrarias, me voy enterando de estos temas monopólicos que se ejercen sobre todo y la discusión que hay en el país por la ley de las semillas. El tema es que un productor tradicional tenía su plantación de maíz, por ejemplo, cosechaba, y luego las semillas que salían de su propia producción, las reutilizaba para plantar para la próxima cosecha. Hoy en día no lo puede hacer. Tiene la obligación de comprarle a Monsanto nuevas semillas. ¿Por qué? Porque Monsanto, con su enorme poder económico, ha conseguido que los países le tengan que pagar sus procesos de investigación y desarrollo. Dice que ellos han tardado muchísimos años y han invertido muchísimo dinero en sus procesos de investigación y desarrollo,
que por lo tanto tienen que ser cubiertas con la venta de sus semillas. No pueden permitir entonces que el productor pueda utilizar sus propias semillas para próximas cosechas. O sea, directamente, bueno, yo creo que ese es un poder muy grande en manos de una multinacional. Fíjense que hoy justamente... ¿Sí? Me agregó un comentario ahí, justamente tengo un conocido muy cercano, bien que trabaja en Monsanto acá en San Juan. Sí. Se maneja San Juan, Mendoza, San Luis. Sí. Los ingenieros agrónomos manejan ese sector todos los días viajan a cualquier parte de esas provincias. A ellos no les interesa, por ejemplo, entre colegas no se llevaban bien, igual que la producción iba bien, pero los recursos humanos no tenían no solo los ingenieros, sino la gente que está haciendo los estudios no tenían todas las cosas necesarias. Y me decía este colega que hicimos el ciclo básico juntos, los agrónomos civiles, dice, mira, a la empresa no le interesa que nosotros si dormimos o no dormimos, mientras lleguemos al resultado, el jefe superior de ellos le decían, ustedes ven sus resultados, cómo se maneja la gente, cómo no, eso ya no es cuestión de nosotros. Hasta el punto de, por ejemplo, bueno, eso es un poco de intimidad de lo que es el manejo de una empresa tan grande, y acá se escucha un pedido. Lo otro es que lo de las semillas, por ejemplo, cuando vos querés salir al mercado mundial, por ejemplo, el chacarero puede trabajar con semillas propias, ¿bien? Pero cuando vos querés salir al mercado de exportación o insertarte en una línea, ahí empiezan a salir lo que es los protocolos y los negociados, ¿bien? Es decir, bueno, tenés que certificar cierta característica y para certificar esa cierta característica tenés que tener estos productos. Y ahí entra Monsanto, ¿bien? De decir... Exacto, entra Monsanto con sus protocolos. Exacto. Los protocolos de ellos le obligan al que quiere salir a los mercados internacionales a usar las semillas que ellos les venden, los productos que ellos les venden. Es la forma que tienen de presionar al productor. Bien, y la otra, por ejemplo, hablaste de los limones, me acuerdo de la exportación de limones, que yo estaba justo en Chile estudiando, y bueno, el mercado que se le cerró a Argentina con los limones en aquel momento del color del limón, más allá de las restricciones que pusieron, fueron restricciones políticas. Sí, las proteccionistas, exacto. Aparte de las restricciones proteccionistas, sí, no, me olvidé de eso, del pigmento del limón. Fue muy, porque acá, por ejemplo, los chilenos tenían máquinas que eran como es como un láser, como el que te toma el supermercado para el código de barra. Bueno, era lo mismo va pasando la pasarela y va descartando los limones que tienen más pigmento o menos pigmento. ¿Por qué? Porque ellos garantizaban que el limón, cuando salía del container del puerto argentino hasta llegar a destino, pasaba mucho tiempo y llegaba maduro. Entonces, ese pigmento les aseguraba a ellos que llegaban en perfecto estado. Bueno, eso es algo para acotar. Está muy bueno, Juan Carlos, muy bueno. Es cierto. El amarillo limón tenía que ser verdaderamente... Bueno, es increíble, increíble. Bueno, era un comentario nada más sobre estos procesos de globalización, de internacionalización que se generan. Fíjense que esta mañana justamente estaba escuchando el comentario sobre este tema de las patentes de las vacunas del COVID, en que dicen que no es solamente el tema de las farmacéuticas que fabrican la vacuna, sino que hay 5 componentes que son básicos para las vacunas, para todas las vacunas del COVID. O sea que al parecer son los mismos 5 componentes que solamente son fabricados por 3 multinacionales, transnacionales mundiales, que nadie las conoce, o sea que no son ni Bayer, ni Pfizer, las conocidas no, sino que son las que fabrican estos productos básicos que están incluidos en la fabricación de todas las vacunas. Fue un tema que me llamó muchísimo la atención porque lo desconocía totalmente. Y bueno, voy a dedicarme a averiguar a ver qué clase de productos son estos
que solamente son fabricados por 2 o 3 multinacionales mundiales a nivel mundial y que evidentemente son las que finalmente van a tener el poder sobre la liberalización o no de las patentes, de las vacunas. Bueno, sigamos entonces con la naturaleza del cambio técnico. Es lo que hablábamos de la modificación, ¿no es cierto?, de esta sociedad del conocimiento, esta sociedad científica. Las características de este nuevo paradigma están basadas en la microelectrónica. Es la intensidad de la información versus la intensidad de materias primas y energía. Las economías de ámbito o de especialización que están basadas en la flexibilidad versus las economías de escalas que están basadas en la homogeneidad. Y nuevos conceptos de eficiencia organizacional, porque evidentemente están centradas en tecnologías de información, en tecnologías informáticas y de microelectrónica. Los puntos centrales de estas nuevas tecnologías son el reemplazo de la mano de obra y el ahorro de la materia prima y de la energía. O sea, por un lado, evidentemente son empresas muchísimo más, son proyectos tecnológicos muchísimo más eficientes, utilizan menos recursos y utilizan menos energía en la producción de bienes y servicios. Pero el reemplazo de la mano de obra se ha efectuado a través de la introducción de equipos informatizados que sustituyen la fuerza del trabajo y por lo tanto aumentan la productividad de la mano de obra. Esto evidentemente es un impacto positivo para la productividad de la mano de obra, pero es adverso para el empleo directo. El desempleo en los países de un capitalismo avanzado repercute negativamente sobre las políticas migratorias. La economía de materias primas frena la demanda de las mismas con el impacto adverso en el comercio internacional de materias primas. Fíjense que hoy en día los países productores de materia prima, lo que yo les comenté en el trabajo, en esta reflexión que les pedí sobre la industrialización en la Argentina, tenían justamente que ver con este tema, qué modelo de país nosotros queremos. Es un país productor de materias primas, productor de alimentos, de carne, productor de granos, evidentemente sin valor agregado. El valor agregado siempre se lo va a dar la industrialización. Se transforma en un mercado minoritario, o sea, donde los rendimientos económicos son muy bajos. Fíjense la enorme lucha que hay en Argentina por el tema de las retenciones que se le aplican a los productores de grano. Fíjense la enorme disputa que hay ahora por la hidrovía del Paraná. La hidrovía del Paraná, que es el canal de salida de los granos del país, o sea, que no de un transporte, digamos, que es prácticamente que no paga impuestos, que desangra realmente la economía del país. Pero bueno, ese es un tema que también está en discusión y que les recomiendo que lean y se informen, porque va a ser un tema que va a influir muchísimo sobre el desarrollo económico de la Argentina en los próximos años. El nuevo paradigma tecnoeconómico, el sistema de producción flexible, supone cambios radicales en la manera de gerenciar en relación a lo que estaba propuesto por la teoría clásica. El énfasis ya no está en la producción a bajo costo unitario y lograr la venta mediante buenas técnicas de mercadeo, sino que está en el mercado. Se trata de producir lo que el comprador desea comprar. Hoy en día ya las empresas no se preocupan en fabricar un producto masivo que en general miles de unidades todas iguales a un costo reducido, sino que ahora cada vez se vuelve más sofisticada la elección de las personas. Fíjense por qué triunfan, evidentemente triunfan empresas como Amazon, empresas como en Argentina el Mercado Libre, más allá de que en esta época de pandemia y de las ventas por internet
se han popularizado y ha crecido enormemente este mercado de comercialización a través de Internet, sino también porque venden un producto muchísimo más especializado. O sea, fíjense que Mercado Libre o Amazon aquí en Europa no vende miles de unidades del mismo producto, sino que personaliza el producto que vende. Lo personaliza, lo adapta al cliente. Eso es lo que se entiende como un sistema flexible de producción y que obliga a las empresas a modificar su estructura productiva porque tienen que hacer series más pequeñas que se adapten a las necesidades de esa demanda. Los sistemas de información avanzados permiten un contacto directo con los proveedores y con los distribuidores. De esta manera se hace innecesaria la permanencia en el almacén de materias primas y de productos terminados. ¿Por qué? Porque es el just in time, ¿no? O sea, en el momento en el que estamos produciendo, estamos vendiendo. En el momento en que necesitamos uno de los productos, lo pedimos al proveedor y el proveedor lo tiene que suministrar inmediatamente. Esta inmediatez en la producción y la producción de series cada vez más pequeñas es lo que genera estos sistemas flexibles. Bueno, hubo un año, no sé si lo recuerdan, ¿no? Creo que no estábamos, Juan Carlos Andrade, en que hicimos un debate entre los alumnos que fue bastante interesante y bastante positivo sobre estos temas de la globalización. Dividimos el curso en tres sectores, unos alegaban en favor de la globalización y otros alegaban en contra de la globalización y había un grupo de neutros que escuchábamos las posturas de cada uno. La verdad que se dio un debate muy interesante, muy interesante sobre estos temas de globalización, porque cada grupo se preocupó de buscar, en los que estaban a favor de la globalización, buscaron todas las ventajas que tenía para la sociedad la globalización, y los que estaban en contra, evidentemente, buscaron todas las desventajas que podía tener para las sociedades y para los países. Sobre todo el hecho más evidente de que separa a los países en ganadores y perdedores. Evidentemente los países productores de materia prima, como son los sures, lo que habla de los sures, África, América del Sur, evidentemente salen en este tema de la globalización, salen perjudicados. Bueno, les voy a dejar esto para que ustedes lo vayan leyendo sobre las nuevas orientaciones de la administración moderna. Si a alguien le interesa, tiene aquí tema como para profundizar un poquito nada más. Entonces, vamos aquí a los sistemas flexibles de producción, con líneas de productivas altamente automatizadas, que sustituyen con robots el antiguo trabajo repetitivo del ser humano. El hombre es el que vigila y programa la máquina, pero no es el que ejecuta el trabajo material, como en el antiguo sistema de producción interna, estandarizada en masa. Esto también trae una revolución en las relaciones humanas. La literatura de los últimos años ha sido muy insistente en la total, que es el aporte del recurso humano que ha sido unánimemente reconocido como sustancial para el desarrollo de las empresas en los últimos años. O sea, digamos que es la corriente que intenta compensar un poco la automatización de estos sistemas flexibles. Bueno, vamos a entrar ahora de lleno en lo que sería, ¿no es cierto?, las empresas constructoras. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño descanso? Sí, claro. Acá nos están poniendo en grupo si alguien se anima a comentar algo sobre la globalización. Ah, bueno, si hay alguien que tenga algún criterio o algún concepto que quiera decir algo, es el momento justo, antes de que empecemos con las empresas constructoras. Pueden abrir
Pueden abrir el micrófono y comentar, chicos, sin ningún tipo de problema. Va con nota. Nadie, Nadie es capaz que habla. le ponemos nota, exactamente. El que diga algo interesante, le ponemos nota. Claro, en ese le damos la promoción también. Bueno, creo que tanto no. Ay, lo siento, aquí me dicen que escuchaban entrecortado. No, pero ya se solucionó. Eso, No, se solucionó. y la chica Mayra. Acá yo estoy en un lugar donde hay muchas computadoras conectadas y te he escuchado clarito toda la clase. Bueno, menos mal. Sí, yo también escuchaba bien, pero... Ah, me dice aquí hay una de las chicas que pide, bueno, el que no haya escuchado bien siempre podrá disponer de la clase grabada. Sí, por ahí para los que quizás el problema no es solamente de todos, quizás por ahí el problema es de uno solamente puntual, de algún alumno nada más. Entonces, por ahí cuando se les empiece a cortar o empiecen a ver que la imagen no pasa, aprieten F5, se actualiza y se vuelve automáticamente la página a cargar. Siempre tengan esa precaución para hacerlo. Bueno. Bueno, chicos, miren, hagamos una cosa. Les damos 15 minutos, hasta las 4:15, y se piensan algo. Dale, me parece bien, y ahí armamos un pequeño debate, una cosa así. Ahí Paula hizo una pregunta, dice, ¿Argentina todavía es conocida como el granero del mundo o hay algún país que exporte más materia prima? Sí, hay más. Hay más países que exportan materia prima, entre ellos Brasil, un gran competidor de la Argentina como productor de materias primas. Ah, bien, profe, ahí me pude conectar con el micrófono. Claro, mi pregunta era si seguíamos exportando principalmente materia prima o también como que ahora estábamos más industrializados, capaz. Ojalá. Yo quisiera, Paula, que fuera así, pero no es así. No es así. La Argentina se ha transformado en los últimos años, sobre todo en los últimos años, en este comienzo del siglo XXI, en un exportador de granos, de soja, fundamentalmente de soja que ni siquiera es utilizada para la alimentación humana, sino que la soja que se produce en el país se usa para alimento del ganado en otros países que nos compran, por ejemplo China, Estados Unidos, Rusia, son los grandes compradores. Pero la industrialización en la Argentina es una utopía muy grande, detrás de la que vamos muchos. O sea, yo por lo menos pienso que la industrialización es fundamental en nuestro país. O sea, el que surjan ideas de promoción industrial, emprendimientos particulares, privados, como sea, es tremendamente importante. De eso Sí, depende el coincido, futuro. profe, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Bueno, dejamos entonces y a las Rojas ¿Sí? dice, ¿se puede decir que el día de hoy Argentina intenta industrializarse? Bueno, ahí parte le contestaste. Yo creo que sí, intentamos. Yo creo que lo intenta. De aquí a que lo logre es más difícil, pero lo intentamos. Lo que pasa que no hay una política clara por parte, y esto para mí, perdonen que yo creo que en este tipo de proyecto de industrialización no se puede dejar en manos solamente del sector privado, tiene que surgir del sector público, o sea, tienen que haber políticas de Estado que fomenten la industrialización del país. O sea, si no hay políticas estatales, ayudas estatales para la industrialización, no se va a lograr solamente. ¿Por qué? Porque el empresariado argentino es muy cortoplacista.
y en los procesos de industrialización son procesos a mediano y a largo plazo, no a corto plazo. Hola, profe. Sí. Sí, según lo que, o sea, yo le estoy escuchando, sí, también tiene, yo creo que también tiene que ver mucho en la poca inversión también que se realiza en industrias y todo, por el tipo de política, puede ser que se quiere fomentar. No, las políticas actualmente. públicas. Las políticas públicas son fundamentales. Claro, eso mismo. Sí, 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 totalmente de acuerdo, Eli. Bueno, gracias, profe. Bueno. Me voy a preparar un cafecito. Descansen, después seguimos hablando de esto. Yo me voy a tomar un té.